sino que la mayoría de sus 300 embarcaciones fueron hundidas. Una gran tormenta completó la destrucción del enemigo, mientras las victoriosas embarcaciones de los cristianos se dirigían a la playa. Ese mismo sábado, 7 de octubre, a cientos de millas, el Papa se había reunido con los cardenales en Roma. La noche anterior la había pasado orando de rodillas. De pronto, él se detuvo y dijo: Hermanos míos, este no es momento para hablar. Demos gracias a Dios porque nuestra flota ha ganado una gran victoria sobre los turcos de Lepanto. Pero ¿cómo pudo saberlo? Las comunicaciones electrónicas no eran siquiera imaginables en aquella época. 2 semanas después, un mensajero de Lepanto llegó al Vaticano. Traía noticias de la victoria que el Papa conoció milagrosamente el mismo día en que ocurrió. Tiempo después, el siguiente Papa, Gregorio XIII, emitió este decreto: En acción de gracias por la victoria de Lepanto, de ahora en adelante el primer sábado de octubre será la fiesta del Santísimo Rosario. El Santísimo Rosario de María, a cuyo rezo se atribuyó la victoria de Lepanto, había existido en la Iglesia casi 300 años antes de aquella batalla. ¿Cómo comenzó? Santo Domingo, el santo fundador de la orden de sacerdotes y religiosas y religiosos dominicos, es a quien muchos papas han llamado el autor o el iniciador del Santo Rosario, tal y como ahora lo conocemos. Durante su vida, a principios de 1200, una secta herética, conocida como los albigenses, estaba ocasionando un daño indescriptible a la Iglesia y al Estado. Los herejes enseñaban al pueblo que todo lo material era malo, incluso el cuerpo humano. Por tanto, el suicidio era una cosa buena y el matrimonio algo muy perverso. Domingo hizo su mejor esfuerzo para revertir la marea de este mal a través de sus prédicas fervientes y su vida santa, pero tuvo poco éxito. Preocupado por esa lucha, él suplicó a la Madre de Dios que le mostrara cómo podía ser que regresaran a la Iglesia los descarriados albigenses. Cuenta la tradición que la propia Virgen María se apareció a Domingo en Francia y que ahí le reveló el rosario. La Virgen le mostró claramente a Domingo que si meditaban en la vida, muerte y resurrección de su hijo, uniendo a esta acción la recitación del Ave María, los enemigos de Cristo serían vencidos. Por sí solas, la fuerza física o la prédica elocuente jamás podrían tener éxito. Esta devoción, la cual tú deberás difundir por medio de tu prédica, es una práctica muy querida para mi divino Hijo y para mí. Es el medio más poderoso para destruir la herejía, superar el vicio, fomentar la virtud, implorar la misericordia divina y obtener protección. Los fieles recibirán muchos beneficios por medio de él y siempre me encontrarán dispuesta a socorrerlos en sus necesidades. Un simple cordón de cuentas enumeran las Avemarías y Padre Nuestros rezados. Se medita en los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Esta sencilla arma fue utilizada por Domingo, guiado por María, para convertir a miles de herejes. La herejía desapareció y la devoción al rosario se extendió rápidamente en el mundo entero. Históricamente, varios medios para llevar la cuenta de oraciones repetitivas habían sido utilizados mucho tiempo antes de la época de Santo Domingo. Nuestro Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, nos mostró una oración que después, siguiendo la tendencia humana de repetir oraciones, se ha convertido en una de las favoritas. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez más,
Jesús desde la cruz en el Calvario nos dio otra oración para poder repetir a lo largo de nuestras vidas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los primeros cristianos solían usar piedrecitas para contar los Padre Nuestros que repetían un cierto número de veces cada día a fin de cumplir alguna promesa que habían hecho. Más tarde, comenzaron a llevar consigo contadores que hacían ensartando semillas en un cordón a fin de facilitar la cuenta. Ellos llamaban paternosters o cuentas del Padre Nuestro a estos cordones por los Padre Nuestros que rezaban con cada una de ellas. Alrededor del siglo XII, en Europa la gente rezaba Ave Marías una y otra vez y las enumeraba con cuentas de la misma forma en que antes lo habían hecho con los Padre Nuestros. En los monasterios, los monjes que eran sacerdotes cantaban el oficio divino diariamente. Este se componía de los 150 salmos de la Biblia. Dios te salve María, Pero otros monjes que no eran sacerdotes y que no sabían leer, así como las personas mayores en casa, solían rezar 150 Ave Marías en lugar de decir los 150 salmos del oficio divino. Por esta razón, el rosario de 150 cuentas frecuentemente era llamado el Salterio de Nuestra Señora, o a veces el Salterio Breve, en vista de que las 150 Ave Marías tomaban el lugar de los 150 salmos. Sin embargo, la división de las 150 cuentas en las 15 decenas o grupo de 10, separadas por las cuentas grandes del Padre Nuestro, fue por primera vez enseñada por la Virgen María a Santo Domingo. María dividió el rosario como un medio para instruir a sus hijos en las verdades de su religión, que no es otra cosa que la historia maravillosa del amor de Dios por ellos. Ella eligió 15 de las escenas o pasajes más importantes de la vida de su hijo, una parte de la historia del amor de Dios por nosotros. María pidió que sus hijos meditaran, esto es, que pensaran en estos eventos mientras rezaban las Avemarías de su rosario. 5 de estos eventos son llamados gozosos, porque nos recuerdan los principios gozosos de la gran obra del amor redentor de Dios para con nosotros los pecadores. Todo comenzó con la primera escena gozosa, cuando el arcángel San Gabriel informó a María que ella iba a ser la Madre de Dios. Dios había prometido enviarlo al mundo para abrirnos las puertas del cielo, cerradas a causa del pecado de Adán. La segunda escena gozosa tuvo lugar cuando María visitó a su prima Isabel, quien iba a ser la madre de San Juan el Bautista. Fue así como Isabel conoció el secreto de María, que ella pronto daría a luz al Redentor tan largamente esperado. La tercera escena gozosa ocurrió en la primera Navidad, cuando el Hijo de Dios vino al mundo para poder comenzar su obra de redención en nosotros. El cuarto evento gozoso encontró a María ofreciendo a su divino Hijo a Dios en el templo. El profeta Simeón le dijo que una espada atravesaría su propio corazón, porque muchos aceptarían a ese niño como el Hijo de Dios, pero muchos también lo rechazarían. La quinta escena gozosa tuvo lugar cuando María y José, con gran alivio, encontraron a Cristo niño en el templo después de estar perdido durante 3 días. 5 de los eventos del rosario son llamados dolorosos, porque nos recuerdan el amor de Dios mostrado a nosotros por medio de su terrible pasión y muerte que nos rescataron del pecado y de Satanás. La primera escena dolorosa nos recuerda la agonía de nuestro Señor en el huerto, cuando el horror de nuestros pecados hizo que su sudor brotara como gotas de sangre. El segundo evento doloroso nos recuerda la flagelación sufrida por nuestro Señor como parte del castigo por nuestros pecados.
La tercera escena dolorosa nos muestra a nuestro Señor con espinas que se introducen hondamente en su sagrada cabeza. Cristo aceptó esta tortura pagando por todos nuestros pecados de pensamiento. El cuarto evento doloroso nos presenta a Cristo subiendo fatigosamente el monte Calvario con la cruz a cuestas, para pagar el valioso precio de nuestra redención. El quinto evento doloroso evoca a Cristo derramando hasta la última gota de su sangre para abrir las puertas del cielo para nosotros. El hombre hizo el peor mal a Dios, mientras que Dios hizo el mejor bien a los hombres. Los últimos 5 pasajes del Rosario son llamados gloriosos, porque rememoran el alegre triunfo de la historia del amor de Dios por el hombre. La primera escena gloriosa recuerda la resurrección, cuando Cristo venció a la muerte y por tanto garantizó nuestra propia resurrección de entre los muertos. La segunda escena gloriosa presenta a nuestro Señor que regresa al cielo a prepararnos un lugar. Él dejó atrás a su iglesia para que continuara su obra de conducirnos a un encuentro gozoso con Él en el cielo. La tercera escena gloriosa recuerda a Cristo enviando a su Espíritu para iluminar a su iglesia naciente, para mantenerla santa y libre de los errores y para hacerla capaz de santificarnos hasta el fin de los tiempos. La cuarta escena gloriosa evoca la maravillosa asunción o subida al cielo de María en cuerpo y alma. Nos recuerda que Cristo cumplirá su promesa de tenernos con Él en el cielo algún día en cuerpo y alma. La quinta escena gloriosa tuvo lugar cuando Cristo, el Hijo de Dios, coronó a su Madre María, Reina de cielo y tierra. Su Madre, la Reina del cielo, espera darnos la bienvenida al final de nuestras vidas como seguidores de su Hijo. Estas 15 escenas son llamadas los misterios del Rosario, y fueron especialmente seleccionadas por la Virgen para instruir y recordar continuamente la buena nueva del amor de Dios y su plan de tenernos con Él para siempre. Son llamados los misterios del Rosario porque si bien se trata de eventos visibles, nosotros jamás podremos llegar a comprender totalmente su significado. ¿Cómo pudo Dios nacer de una mujer? ¿Cómo pudo Dios sufrir y morir? ¿Cómo pudo Dios amarnos tanto? La Virgen María eligió todas estas escenas o misterios porque ella quería que nosotros meditáramos en ellos y los aplicáramos a nuestras propias vidas mientras rezamos su oración favorita, el Santo Rosario, cada día. El 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, Japón, sucedió un evento que desafía todas las explicaciones científicas. El rectorado de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Hiroshima quedó erguido después de que la explosión de la bomba atómica arrasó con la ciudad, matando a 200.000 personas. La iglesia a un lado del rectorado fue completamente demolida por la explosión atómica. No quedó en pie absolutamente nada en las calles adyacentes. De hecho, hasta la calle desapareció. Todo quedó completamente destruido. Solo el rectorado se mantuvo en pie en medio de las ruinas. Y solo 4 sacerdotes católicos que estaban dedicados al Santo Rosario sobrevivieron la explosión nuclear. El padre Hubert Schiffer, uno de los 4 sacerdotes, estaba en el rectorado ubicado a solo 8 cuadras de donde cayó la bomba atómica. Y más de 200 expertos lo han estudiado y preguntándose cómo pudo sobrevivir. Él responde señalando al Rosario. Dice que el mensaje de Fátima está unido al de Hiroshima. O rezamos por la paz, o veremos la aniquilación de naciones enteras, como lo predijo Nuestra Señora. De hecho, es tan admirable este tesoro espiritual que el cielo le ha revelado a la humanidad que Nuestra Señora hace 15 promesas a aquellos que recen devotamente el Rosario. Los que fielmente me sirven mediante el rezo del Rosario recibirán insignes gracias. Yo prometo mi protección especial y las más notables gracias a todos los que recitasen el Santo Rosario.
El rosario será la defensa más poderosa contra las fuerzas del infierno. Se destruirá el vicio, se disminuirá el pecado y se vencerá a todas las herejías. Por el rezo del Santo Rosario, florecerán las virtudes y también las buenas obras. Las almas obtendrán la misericordia de Dios en abundancia. Se apartarán los corazones del amor al mundo y sus vanidades y serán elevadas a desear los bienes eternos. Ojalá que las almas hiciesen el propósito de santificarse por este medio. El alma que se encomienda a mí por el rezo del Santo Rosario no perecerá jamás. El que recitase el rosario devotamente, aplicándose a meditar los sagrados misterios, no será vencido por la mala fortuna. En su justo juicio, Dios no lo castigará. No sufrirá la muerte improvista, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y será digno de alcanzar la vida eterna. El que conserva una verdadera devoción al rosario no morirá sin los sacramentos de la Iglesia. Los que fielmente rezan el rosario tendrán en la vida y en la muerte la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán de los méritos de los santos en el paraíso. Yo libraré del purgatorio a los que han acostumbrado el rezo del Santo Rosario. Los que permanecen como fieles hijos del Santo Rosario merecerán un grado elevado de gloria en el cielo. Se obtendrá todo lo que mediante la meditación del Santo Rosario. Todos los que propagan el Santo Rosario recibirán mi auxilio en sus necesidades. Para los devotos del Santo Rosario, he obtenido de mi divino Hijo la intercesión de toda la corte celestial, durante la vida y en la hora de la muerte. Todos los que rezan el Santo Rosario son hijos míos y hermanos de mi único Hijo Jesucristo. La devoción al Santo Rosario es una gran señal de la predestinación. Después de la Santa Misa, no hay nada más poderoso que el rosario para la conversión de los pecadores, para cambiar al mundo, para mejorar en la vida, para derrotar a Satanás y para obtener el cielo. Déjenme darles algunos ejemplos del poder de la Ave María y del rosario, según el libro El secreto del rosario de San Luis de Morfón. Un día, Santa Gertrudis tuvo una visión de Jesús contando unas monedas de oro. Ella tomó el valor para preguntarle qué estaba haciendo y él le respondió: estoy contando las Ave Marías que has dicho. Este es el dinero con que puedes pagar tu camino al cielo. El gran San Luis de Montfort dijo una vez: si por la gracia de Dios ya has alcanzado un alto nivel en tus oraciones, conserva la práctica de rezar el rosario si quieres permanecer en ese estado y si quieres crecer en humildad. Porque nunca aquel que rece el rosario todos los días llegará a ser herético o llevado a la perdición por el diablo. Esto lo puedo atestiguar con mi propia sangre, dijo. Los papas San Pío X y Pío IX han enseñado que el rosario es la oración más bella y rica en gracias. Es la oración que más toca al corazón de la Madre de Dios. Y si desean que la paz reine en sus corazones, en sus hogares y en sus naciones, reciten el rosario en familia. Por favor, únanse a mí para rezar desde nuestro corazón al consagrarnos al Inmaculado Corazón de María y nos acogemos a su amorosa protección. Es doctrina de la Iglesia que María va a jugar el mismo papel en la segunda venida que el que tuvo en la primera venida de Jesús. María tiene un gran papel que jugar. De hecho, la primera profecía de toda la Biblia habla acerca de María. Está en Génesis 3:15. Y de hecho, esto es algo que no aprendí como católico. Ya como ministro protestante yo reconocía que la primera profecía bíblica está en Génesis 3:15. Habla no solo del Hijo o de la madre del Hijo, sino cómo la mujer está envuelta en este pisar la cabeza de la serpiente. Es la primera profecía de la Biblia. Más tarde vemos en San Juan cuando habla de María en las bodas de Caná, Juan capítulo 2. Vemos también a María al pie de la cruz, cómo Jesús la llama, no María, no madre, la llama mujer. ¿Por qué? Porque ella está cumpliendo el papel de la mujer en Génesis 3:15. De ahí pasamos a Apocalipsis capítulo 12. Sé que hay un gran debate de esto.
de si se habla de María, de si se habla de la Iglesia, si habla de Israel de la Biblia, para decirlo rápido, la respuesta es sí, ella es figura de la Iglesia. Podemos hablar de María como la Iglesia. No vamos a hacer un gran debate sobre las figuras, pero ves a la mujer, Génesis 3:15. La mujer cubierta con el sol y la luna. Génesis capítulo 1 nos dice que el sol y la luna son imágenes en la creación de poder. Aquí está la reina del cielo, dada en Génesis primero como poder, y por eso ella junto a su hijo es el objetivo de este dragón rojo. Aquí tienes al final de la historia de la redención, María, la mujer, Jesús, su semilla, y la serpiente, todos juntos, como en el principio. De hecho, sobre esto el cardenal Newman tiene un libro llamado María, la segunda Eva, y está lleno de imágenes de la Escritura, porque ves mujeres en el Antiguo Testamento como Judith, como Yael, quien cortó la cabeza de este general enemigo. Este general enemigo de Israel. Y esto es una base profético de lo que María iba a hacer para desarmar el poder de la serpiente. Por lo tanto, María está en el principio, María está en el medio y María está en el fin. Y si quieres hacer algo práctico, si crees que vives en días difíciles, reza el rosario.